Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Vamos a leer un versículo de ahí. Específicamente, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 7. Hemos estado estudiando un serie titulado Construyendo la Casa de Dios. Ya vimos la primera parte, que es poniendo el fundamento. La segunda parte, edificando la casa. Y en esta semana vamos a ver la tercera parte. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, Primera de Crónicas 28, 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Entonces hemos estado viendo acerca de estas instrucciones que Dios le dio a David, y después David las transmitió a su hijo, que era el próximo rey Salomón. Y tomando los principios de estas instrucciones y todo lo que está en estos capítulos, recordando que cuando estamos hablando construyendo la casa de Dios, estos principios de cómo construir una iglesia, una familia, un matrimonio, una vida en las manos del Señor, es lo que uno va a sacar de todo esto. Y entonces todos estos últimos versículos de Primera de Crónicas, está ya el rey David anciano, y él tiene ese deseo de construir la casa del Señor, y entonces le da estas instrucciones que viene de Dios. Y entonces, si le podemos poner un título a esta parte, que es la tercera parte, como un título es Manos a las obras, manos a la obra. Construyendo la casa de Dios, manos a la obra. ¿Y por qué le puse esto? Porque esto ya tiene que ver con la acción, recordando que la fe sin obra es muerta. Y entonces lo que vamos a ver en estos principios es qué es lo que debemos hacer ya cuando estamos trabajando. Esta frase es muy, muy utilizada en la Biblia acerca de el significado, manos a la obra. Y entonces alguna cosa importante, que inmediatamente en el versículo 7 dice, en la primera parte, o la segunda cuando hay una coma, asimismo yo confiaré su reino para siempre. Sí, a través de la Biblia esto siempre lo encontramos. Hay condiciones. Para recibir las bendiciones de Dios tiene que uno hacer algo. Las bendiciones de Dios no vienen así por azar. Tiene que uno estar haciendo algo. Y como dice aquí en el versículo 7, la condición dice, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Los mandamientos del Señor y los decretos del Señor son muy importantes, y cuando estamos hablando de construyendo, edificando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestra iglesia, esto siempre tiene que ser lo primero, es la obediencia, la santidad. Si podemos, me acompañan al libro de Josué, porque tiene que ver con esto. Josué 24, el último capítulo de Josué. Esta condición que es obedecer, es en santidad. Josué 24, vamos a leer del versículo 15, que es el versículo bien conocido del libro de Josué, uno de los más conocidos también, el 1:8 y el 1:9, pero 24:15, que usualmente este versículo se encuentran en las casas, en cuadros y todo esto. Dice el Josué 24:15,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo, la segunda parte, que es bien conocido. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como vimos en Crónica, esa es la condición. Si nosotros, como dice ahí, le dijo el rey David a Salomón y al pueblo, esforzaré a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. O sea, Dios le está diciendo esto. Y aquí en Josué, vamos a leer más versículos aquí de Josué, porque es bien detallado esto, me encanta esto. Dice aquí: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Recordamos también hoy en día la minúscula dioses no es necesariamente como en ese tiempo de estatuas. Es simplemente una cosa que toma primer lugar a Dios. Puede ser el trabajo, puede ser un hobby o una cosa de entretenimiento, tantas cosas que uno puede hacer y después llega a un lugar que ya ha reemplazado a Dios, ya es no la prioridad. Entonces esos otros dioses con minúscula. Y entonces dice ahí 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces esto es muy importante también, recordando todo esto, manos a la obra. Cuando uno ya tiene las instrucciones al Señor, ya ha puesto la fundación, ya está edificando, ahora nos toca ir. Y esto siempre, tanto como lo del pueblo de Israel y a todos los siervos, siempre recordando al Señor, al pueblo, que de dónde nos sacó el Señor. Y eso tenemos que tener en obra. No es para atrás, es para adelante lo que tenemos que hacer. Casa de servidumbre. O sea, sin el Señor éramos esclavos al mundo, al pecado, a las tinieblas, a Satanás. Y entonces, y Él es que ha hecho las grandes señales. Y Él nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Cuando nosotros ya estamos trabajando para el Señor, tenemos que recordar eso, que Él es el que ha hecho las grandes señales. Él es el que nos ha cuidado todos nuestros pasos y el que nos ha sacado de la servidumbre. Dice también el 18, vamos a leerlo: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amoreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y aquí es igualito la condición que leímos en Crónicas. Sí, pero va más añadido. Dios es santo, Dios es celoso y Él no aguanta rebelión y pecado. Por eso es muy importante la santidad y la obediencia. Dice 20: si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y esa es la parte importante: inclinad vuestro corazón. O sea, hay una frase que dice, caras podemos ver, pero corazones no. Y por eso esto es muy importante.
hay esta ilustración del corazón inclinando, porque eso es lo que Dios quiere, es el interior. De lo interior sale afuera lo que hay en lo interior, de la abundancia del corazón, como dice la palabra. Entonces, eso es lo que quería leer para esta parte donde la condición es bien claro, la palabra de Dios. Cuando uno está haciendo las cosas del Señor, cuando está manos a la obra, incluso cuando tenemos la Santa Cena, cuando leemos las instrucciones que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, incluso habla ahí acerca de cómo tenemos que examinarnos, que incluso hay cosas que pasan, incluso enfermedades o hasta personas pueden morir si no están observando la Santa Cena con reverencia. Entonces Dios es, como leímos ahí, santo, celoso, y Él no aguanta las rebeliones. Él es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, pero es también un Dios de justicia, y tenemos que tener la naturaleza de Dios, que eres 100% justo, 100% santo. Y entonces vamos entonces a Crónicas. Esta palabra también que vemos ahí en el versículo 10, si él se esforzare. A través de la Biblia, esta palabra sale en muchas partes. Esfuérzase y sé valiente, también en Josué 1, 8 y 9. Y a cada siervo, al pueblo y a nosotros nos dice que tenemos que esforzarnos, manos a la obra. Cuando estamos trabajando para el Señor, eso es lo que necesitamos, esforzarnos para Dios. Y dice también el versículo 10, mira pues ahora, estamos en Primera de Crónicas 28, 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Otra vez esa palabra, esfuérzate y hazla. Manos a la obra, esforzarnos. Y vemos ahí también lo importante de cuando uno está trabajando para el Señor. Si vemos entonces en versículo 19 algo importante que dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vimos entonces la primera parte, poniendo la fundación, edificando la casa. Cuando te trata de trabajar para el Señor, uno ya tiene las instrucciones. Y me llama la atención eso que le dice David, que Dios le dio esas instrucciones, la mano directa de Dios. Igual que a Moisés, cuando el tabernáculo estaba bien preciso, bien detallado, a Moisés le dio todos los planes, cómo diseñar la tela, el color, todas estas cosas. Igual Dios le dio el plan a David, o sea, y diseño, porque es un Dios poderoso, un Dios de orden, un Dios de precisión, un Dios tan maravilloso. Si vemos solo brevemente las cosas que dice ahí desde el 10 al 15, está hablando acerca del santuario, está hablando plano de todas las cosas, de los atrios, está hablando incluso de lo que los utensilios del ministerio, oro para los candeleros, está hablando acerca de plata, habla de bronce, todas estas cosas detalladamente. Y eso es cuando uno tiene ya las instrucciones, cuando Dios da una promesa, cuando Dios ya da la información, la solución. Nos toca ahora obedecer y manos a la obra, o sea, creerle. Y por eso es tan importante la obediencia, estar conectado con el Señor, porque ya va a venir los resultados, ya está el plan dado, como en el caso aquí que vemos ahí a David, se lo transmitió a Salomón y al pueblo y entonces ya solo tocaba hacer lo que Dios quería. Dice aquí también algo interesante que quería resaltar en el 20, bueno, leamos el 20 también. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios
mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ese versículo está bien cargado con unas afirmaciones, poderosas palabras que le dijo David a Salomón, que Dios nos está diciendo a través de esta palabra, que tenemos que animarnos, esforzarnos, manos a la obra. Y no solo eso, no temamos, no desmayemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, estará con nosotros. Y no solo eso, por si acaso nos cabe una duda, dice, no nos dejará ni nos desamparará hasta que acabe todas las obras para el servicio. En el Salmo 118, 7, como hemos estado orando en esta semana, es esa promesa que muchas veces la hablamos en situaciones cuando una persona está en una situación grave. Salmo 118, 17, si no me equivoco, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová Dios. O sea, Dios quiere que nosotros cumplamos el llamado que tiene para nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos eficaces. Y entonces por eso nos dice eso. No desmayemos, no temamos. Él está con nosotros. Él no nos va a dejar. Dice la palabra en el Nuevo Testamento también, en las manos de Él estamos seguros. Nadie nos puede arrebatar de Él. Entonces las promesas de Él, como dice en el Nuevo Testamento, siempre son sí y amén. Y entonces, y es como vimos ahí, Él da algo preciso, Él da las instrucciones. Vemos en el 21, dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Esto es muy importante cuando uno está trabajando para el Señor. Los planes del Señor son bien precisos, y el Señor es Dios de orden. No es autor de confusión, como vemos en Corintios, donde habla acerca de los dones. Y entonces aquí tiene todo detallado. Está para los sacerdotes, los levitas, los ministros, los voluntarios, inteligentes, los príncipes y todo el pueblo. Y la casa del Señor, como sabemos que en el Nuevo Testamento hay la ilustración del cuerpo. Todos estamos funcionando. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Dios. Y eso es la manera que Dios quiere, que todos sepan lo que están haciendo, y que lo haga eficazmente, lo haga bueno para el Señor. Y entonces también vemos en el 29 algo importante también que quería resaltar en el capítulo 29, la última parte del versículo 1, pero vamos a leerlo todo. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Dios. Aquí hay dos cosas, por lo menos, que quería resaltar. Primero, cuando Dios nos da instrucciones, muchas veces podemos sentirnos como Salomón. Dice, la obra grande. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Ahora puede poner uno cualquier cosa. Y la persona es sin experiencia, le falta sabiduría, le falta X cosa, ¿no? Y la obra de Dios es grande. Y no es porque es para resaltar, es simplemente porque Dios es grande. Y dice ahí, en lo último, sino para Jehová Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Manos a la obra. Cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, no es para nosotros, no es para Julano, Mengano ni Sultano, es para Dios, porque Él es grande y Él merece toda la honra y la gloria. Dice el versículo 2 otra cosa importante: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras, y etcétera, etcétera. Entonces aquí está la preparación, poniendo todo
ordenado. Y así es cuando Dios da unas instrucciones. Todo cae en lugar. La bendición de Dios no añade tristeza con ella, como dice Proverbios, sino es algo que trae una bendición. No hay ninguna tristeza con ella. Y entonces, eso es lo que Dios nos está hablando hoy en día, la tercera parte de del serie, construyendo la casa de Dios, manos a la obra. Ya tenemos en cuenta la primera parte, que el fundamento es Jesucristo, la roca. La segunda parte, edificación, cómo edificar la casa. Y entonces hoy vimos o leímos acerca de qué es trabajar por el Señor. Y desde el comienzo, como vimos esto de la condición, muchas veces en la Biblia Dios saca todas las luz, ¿no? O sea, uno no puede mentirle a Dios. En Gálatas dice, Dios no puede ser burlado, como hablaba de la Santa Cena. También hay situaciones, por ejemplo, cuando David, todo lo que él hizo, hay consecuencias en la vida. Todas las decisiones que hacemos, buena o mala, hay consecuencias. Y bueno, por eso es lo que leíamos antes acerca de la condición. Pero si nosotros nos esforzamos para poner por obra sus mandamientos y sus decretos, y ponemos las manos a la obra, vamos a tener la bendición de Dios. Dios va a estar con nosotros. Y entonces, porque no podemos esconder nada del Señor. Dios es justo, Dios es fiel, y Dios es santo. Vamos a orar entonces. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy en día, Señor Jesús, y nos has estado instruyendo durante estas semanas, Señor Jesús, de construyendo nuestra casa, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro matrimonio, la iglesia, Señor Jesús. Todo lo que necesita estos principios, Señor Jesús, de saber que tú eres la roca, Señor, saber que tenemos que ponerte adelante, Señor Jesús, porque si tú no edificares nuestra casa, Señor, en vano estamos trabajando, Señor Jesús, como vimos la semana anterior, Señor, y esta semana que vimos acerca de qué es cobrar ánimo, Señor, esforzarnos, Señor, y manos a la obra, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Todo lo que tú das, Señor, es perfecto, Señor, es ordenado, es preciso, Señor Jesús. Y te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús, a no desmayar, a no temer, a seguir adelante, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Y manos a la obra, Señor Jesús, para que, Señor, tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, Señor, en la iglesia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a ser no solo oidores de tu palabra, Señor, sino haceros de tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.